Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio de Happy Hour, después de lo que ha sido un día demasiado largo para mí, invité a compartir cuentos de guerra y comparar cicatrices al consultor, agente del caos y rompedor del espíritu de los medios, el padre de la cuenta conocida como la vieja changa, el hijo favorito de Mayagüez, Félix Pérez. Bienvenido a La Trinchera. Gracias, Cristian. Estaba ansioso por venir para acá. Llevamos ya varias semanas hablando de hacer esta grabación. Y qué mejor que ser el próximo juego de Marcos Rodríguez Emma en La Trinchera. Todavía huele a azufre, ¿verdad? Todavía huele a azufre en esta cabina. Azufre aquí en la cabina. En el establecimiento profesional pero sexy en Coco House todavía queda el aroma. Rémoras del azufre. El aroma del azufre de Marcos Rodríguez Emma. Hoy tengo que decir que me encantó el episodio. Es de los más que me he gozado. Un análisis crítico de las cosas que pasaron camino a la quiebra de Puerto Rico y tener a Marcos Rodríguez Emma hablando luego de 10 años de ausencia de la palestra pública Pues, le da un buen sabor a La Trinchera, porque Marcos, a mi entender, es una de las personas que más conocen de política y de gobierno en Puerto Rico. Y tengo el privilegio de poder decir de que es uno de mis mentores políticos y un gran amigo. tú sabes que ha sido de los episodios que más personas me han escrito o me han llamado, pero ha sido más en reacción a cuando hablamos del periodo de tiempo cuando él estaba dirigiendo el BGF y todas las cosas que se construyeron y que hicieron en esa época. Y choca, porque era una época donde se hacían cosas. O sea, antes, olvídate de los 90, o sea, creo que el Expreso de la Valdoriotti se hizo como que en 2 semanas. O sea, fue una cosa ridícula y nadie puede imaginarse Nadie contemporáneo se imagina un Puerto Rico donde alguien podía hacer ese nivel de obra en 6 años. Y aquí podemos estar toda una hora hablando de la obra que hizo Pedro Rosselló por 8 años y que vino a culminarse posterior a su administración, siendo inclusive cancelada o paralizada por Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, y que luego de peleas internas dentro del Partido Popular, externas con el sector privado y hasta judiciales, terminaron haciéndola. Y podemos comenzar con el tren urbano, como podemos hablar del Coliseo de Puerto Rico, podemos hablar el tren fue una metida de pato. Claro. Ese salió. Eso, pues, creo que fue una gran idea pobremente ejecutada. Una obra inconclusa. Exacto. Si hubiera ocurrido lo que posiblemente en el 2000, cuando Carlos Pesquera fue candidato a la gobernación, hablaba, quizás podríamos estar diciendo en el 2022 de que hubiera sido exitosa. Hoy día es un gran... Tú sabes que el tren urbano supone que esa línea, supone que no terminara en Sagrado Corazón, iba a terminar al lado del museo. Creo que era debajo de Minilla. Okay. Y lo que yo le digo a todo el mundo es, el tren urbano, si tú vas ahora mismo a Boston, que tiene un sistema de trenes, y tú eliminas todas las líneas, excepto el Red Line, que en términos de infraestructura es parecido al tren urbano, tú dirías, esto es una porquería. Una sola línea de tren es totalmente inútil. La única manera que funciona es si le haces otra línea. Y creo que en Río Piedra todavía tú puedes ver el agujero por donde iba a ir la línea que iba a llegar al aeropuerto. O sea que era... Pero... Si quizás todo en Puerto Rico. Si lo hubiesen hecho un poquito más liviano, lo hubiese quedado un poco más pepa. Se le fue un poquito la mano en las estaciones. No, las estaciones no tanto. Sí, yo creo que el hard rail era lo que... Pero whatever, eso es... Harina otro costal y no... Y eso es hindsight is 2020, ¿verdad? Creo que eso está por ahí en una quiebra de esa de la autoridad de carretera. No, eso ya se resolvió. Eso está ya... Eso está otro. Félix, cuando... Salud. Salud. Un poquito de whisky japonés.
Cuando yo empecé en el mundo de la política, en la campaña de Luis Fortuño, de reelección, no estuve en la primera, y yo iba a lo que se conocía en ese momento como el bunker, para trabajar en la plataforma, había esta persona con su espejuelo, callado en una esquina, en la computadora trabajando. Y todo nosotros decía, ¿qué carajo hace este tipo allí? ¿Quién es este personaje? ¿Qué hace? Y con el tiempo, pues nos hicimos amigos, nos conocimos y pues aprendí todo lo que estabas dedicándole tu tiempo. ¿De dónde tú sales que termina en ese cuarto oscuro del búnker haciendo tus maldades? Cristian, esto hay que retrotraernos al 2003. Nos chavamos. Y voy a entrar rápido no, voy a hacer un resumen bastante corto, pero tiene que, No, tenemos que irnos tiempo, a esa época, porque por ahí es que pulula la cosa. Yo vengo de una familia completamente popular. Y tú te sientes identificado porque yo sufro el mismo mal. Y inclusive cuando, esto no lo sabe mucha gente, y lo tienen en exclusiva hoy en La Trinchera, cuando yo me afilio a un partido político, porque eso ocurre en la escuela superior, donde iba anteriormente, ahora todavía lo siguen haciendo, pero no con la frecuencia que se hacía antes. La Comisión Estatal de Elecciones, junto con los hiperos, las personas que representaban los partidos políticos, iban a la escuela a inscribir muchachos. Y para aquel entonces yo tenía, si no me equivoco, eran 15 o 16 años. Y yo no tenía mucha noción realmente de la política. No fue hasta ese entonces que comencé a escuchar, cuando fueron los diferentes componentes de los partidos, a hablar, que yo pues vi cómo era la dinámica y me interesó. Pero como yo no sabía nada al principio, lo primero que hice fue firmarlo, decía Partido Popular. Si alguien busca en alguna bóveda de la Comisión de Elecciones, aparece una hoja de afiliación de Félix Pérez para el Partido Popular. Jalda arriba. No fue hasta Luis Balbino va a llorar cuando escuche esto. Balbino goza cada vez que yo hago esto. No es hasta luego de pasar la elección del 2000 que yo, creo que fue el año antes de entrar a la universidad, en el colegio de Mayagüez, voy a una actividad política que me invitan. ¿Quién te invitó? Era un amigo que estaba allá en la universidad. Era, inclusive, creo que, no recuerdo bien, pero pertenecía a lo que se le conocía como la UEA, Universitario Estadista en Acción. Era el equivalente a la Juventud Progresista, pero de universidad, allá en Mayagüez. Y me invita porque de este conversatorio, que resultó ser que no era un conversatorio, era un día completo de conferencias estadistas, y allí fue imagínate, el más estadista estaba allí. ¿Y no te sentías incómodo? No me sentí incómodo porque, gracias a Dios, mucha de la gente que estaba allí la conocía. Y por consiguiente, pues yo me sentía allí a escuchar, pero no iba con ningún tipo de opinión formada. Mi primera actividad política fue el lanzamiento de la campaña de Fortuño de reelección en Bayamón. No sé si tú estabas allí. Muy posiblemente sí, porque ya para cuando pasa lo que después, lo que estaba contando, me afilié directamente al partido. Consideré que la estadidad era la solución para los problemas de Puerto Rico a nivel colonial. ¿Pero cómo fue eso? ¿Que Jesús te tocó la frente? Posiblemente haya sido algo parecido. Algo así. Algo parecido. Fue directamente a través de diferentes personas con las que hablé allí. Ya yo iba, obviamente si estaba allí, claramente era porque estaba abierto a la idea. Pero lo hice en búsqueda de que realmente yo pensaba y que realmente yo creía. Recuerda que usted en una etapa de formación, tú todavía, cuando tienes 17 o 18 años, tú todavía no tienes una opinión formada real de lo que es la noción de la vida. O sea, eras un mojón. Yo era un mojón. O sea, y cuando tú ni siquiera habías entrado a la universidad y te juntas con esa gente y ves la dinámica y tú dices, esto es lo que yo quiero creer. Porque esto simplemente es lo que yo creo que le conviene a Puerto Rico. ¿Esto fue la elección del 2000? Esto fue no. Justamente se pierden las elecciones del 2000. Recuerda que Leo entra como presidente. Exacto.
Él está un año aproximadamente y luego entra Carlos Pesquera a la presidencia nuevamente. Y fue en esa época, ya Carlos estaba en la presidencia. Y literalmente, luego de esa actividad, yo decidí afiliarme. Entré en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, mejor conocida como colegio. La mejor universidad de Puerto Rico, by the way. Y literalmente ahí me busqué. José Javier Lama era coetáneo contigo. Mi amigo lo conocimos, coincidimos bastantes clases. Luego te puedo hacer un cuento de José. Compañero tuyo de los Viernes de Guayabera. Los Viernes de Guayabera en WAC. Allá en Mayagüez me involucré en la organización. Paralelo a eso, yo había entrado a estudiar contabilidad porque mi familia me decía de que tenía que entrar en un bachillerato que fuera algo que pudiera salir algo útil. Uh-huh. Pues yo ni hice caso. A los 6 meses, Raudy Veloz, vi lo que me gustaba y me cambié a ciencias políticas. Ok. Le pasó a varias personas. No te creas que fue solamente a mí, del grupo cercano a mí. Hoy puedo decir que tengo uno de mis mejores amigos. Le pasó exactamente lo mismo. Él entró por otra gama. Hoy día es decano de Derecho. ¿De verdad? Decano de Derecho. ¿En dónde? En Ponce. En Ponce. By the way, de ideologías completamente contrarias. No me imagino. Una cosa bien salvaje. La gente nos veía jangueando juntos en el Garabato y decían, ¿cómo es que ustedes están juntos por ahí? Para ser decano de Derecho tú no puedes ser estadista. Es un gran amigo, lo distingo y de estas amistades que uno hace para toda la vida. Él es uno de ellos. Igual Lama, ya que lo menciona. José es mucho menor. Yo creo que yo lo conozco el tercer año de universidad y nos conocemos. Coincidimos en varias, inclusive participamos en el modelo de Naciones Unidas. ¿En universidad? En universidad. Viajamos juntos inclusive a competir a República Dominicana. ¿De verdad? Sí. Muy buena experiencia, by the way. Y entonces... Al que le guste el derecho y al que le guste el cocoteo, por decirlo así. El cocoteo. El modelo de Naciones Unidas es un excelente mecanismo. A mí nunca me pudo... Yo lo hice en high school. A mí nunca pude meter la cabeza en ese cosplay. No podía. Yo no lo conocía. En Mayagüez realmente no hay esa... En Mayagüez High School no hay esa cultura. Eso es más acá en área metropolitana. Pero ya en universidad pues lo conocí, me adentré en ello, me gustó y participé. Ok, pero eso suena como un camino del bien. Un camino del bien. Lo que pasa es que en ese trayecto... ¿Dónde fue que tomaste el camino oscuro? El camino oscuro ocurre en la campaña del 2008. Que esa fue la de Fortuny. En el 2004 yo estaba en mis pininos, estaba en recién... Espera, cógelo suave. En el 2008, ¿campaña de primaria o campaña en ya? Las dos. En las dos. Te explico. En el 2004 perdemos las elecciones. Yo ahí trabajé de funcionario de colegio, chamaquito. Ok. Fue mi primera experiencia real con un colegio, cortando palitos y toda la cuestión. Pasan las elecciones. ¿Alguna vez paquinaste? He pasquinado. El rite of passage. He hecho de todo un poco, fíjate. Tengo que decirte que he hecho de todo. De recoger hasta el dinero de luz, lo que ya casi no se hace. Ya no se puede. Ya no se puede, ¿verdad? Bueno, se puede, pero ¿quién diablo lo va a hacer? No era lo que era. Tú te paras en una luz hoy en día. Y te tiran a pedra. A pedir chavo para un partido y te va a pasar un carro por encima. A menos que sea el PIB, a menos que sea del Movimiento el Ciudadana. No. Te aseguro que ellos sí lo pueden hacer porque aquí hay un doble estándar. Pero si lo hace el Partido Popular o el PNP... Puede ser el partido que sea. Eventualmente va a llegar alguien y te va a pasar por encima con el carro. Eso es jugar hoy en día ruleta rusa. Es un problema. Yo te lo sirvo tranquilo. El desgaste de los partidos políticos y por no decir la forma y manera en que se perciben los políticos en el 2022 es muy diferente a lo que se veía hace 10 años. Cuidado si menos. Pero volviendo al tema de mi andanza. ¿Cuándo fue que cogiste el camino del mal? Eso es lo que quiero saber. Me adentro directamente en la campaña, en lo que no era una campaña todavía, porque para aquel entonces estábamos por lo bajo.
de la campaña de Luis Fortuño. Ok. Cuando él era comisionado residente, Pedro Rosselló había entrado en una batalla campal cuando quiso entrar a presidir el Senado, lo cual apoyé, by the way, también. Fui parte de ese proceso de turba de... Así que tu primera experiencia en primaria fue en contra del líder. No. Que era un subversivo. No, porque mi primer voto fue en el 2003, en la primaria de Carlos Pesquera versus Pedro Rosselló. Y me fui con el Mesías. Yo fui al recibimiento. ¿De verdad? Al recibimiento. Sí, y desde aquel entonces conocí al entonces exgobernador Ricardo Rosselló. Lo conocí para eso del 2005-2006, cuando ocurre, no recuerdo ahora bien la fecha, es la marcha por la descolonización de Puerto Rico. Sí. Que fue por toda la isla que la realiza Pedro Rosselló. Uh-huh. Yo estuve a la mitad de esa caminata. Yo me iba solo a caminar con Pedro Rosselló y su equipo de trabajo. O sea, que tú dices eso y yo diría que si alguien que está escuchando esto está pensando, mano, me gusta el tema, me gusta estar en la política, me gusta la vaina, ¿cómo me meto? Aparece. Literalmente. Si tú apareces lo suficiente, te empiezan a reconocer, uh-huh, te empiezan a saludar, uh-huh, te empiezan a invitar a las cosas. Y ven que eres una persona inteligente, una persona capaz, una persona que tienes ánimo de aprender, que eso es súper importante. Hay mucha gente que entra queriendo mandar. Sí, y porque soy amigo de fulanito, o porque soy primo de aquel, o porque soy familiar de X político, y eso no funciona así. Hay unas concepciones y unas fantasías, por decirlo así, de que porque tú conoces a alguien, automáticamente te van a abrir las puertas. Y eso en política podrá funcionar en algunos lados, pero en los círculos en los cuales yo me he adentrado no funciona así. Yo he tenido la dicha de que a mí se me han abierto las puertas por mérito propio, porque yo realmente no provengo de una familia política, más allá de que son activistas del Partido Popular y en el área oeste mi familia es una familia de clase media baja. Vengo de una maestra retirada, de un exgerente de supermercado, que tenía hasta 2 trabajos para poder tener a mi hermano y a mí en escuela privada. Uh-huh. Porque mi mamá era maestra de escuela pública y sabía de que si quería que nosotros echáramos para adelante de verdad, teníamos que estar en una escuela privada a consecuencia del poco estándar académico que hay desgraciadamente en muchas áreas de la enseñanza pública de Puerto Rico. Y conozco mucha gente del sector público que viene de escuela pública. Pero yo tengo que decirte, Cristian, sin temor a equivocarme, de que si no hubiera sido por mis papás, por la educación que me dieron, yo no estuviera aquí. Y esas son las cosas que yo valoro, atesoro y que pocas veces hablo. Son cosas que uno las recuerda porque cuando uno ya está en lo que está. Yo ahora tengo 37 años y ya tengo una firma que lleva sobre 5 años, tengo unos clientes que llevo por años, tengo una carrera profesional exitosa. Pero cuando uno mira para atrás, uno dice cómo uno llegó aquí, y que es parte por lo que me gustó la invitación de poder venir acá y hablar del tema. Es que uno a veces tiene que mirarse a sí mismo para uno hablar a las personas y decirle, ¿sabes qué? Tienes que fajarte. Aquí nadie te la van a dar las cosas de gratis. Y ese es mi moto. Yo considero de que el puertorriqueño, si quiere echar para adelante, tiene que fajarse, tiene que joderse. Y hemos perdido esa capacidad a consecuencia de las últimas cosas que han estado ocurriendo en Puerto Rico, de perder esos sueños de lo que debería ser Puerto Rico. De tener puertorriqueños que realmente quisieran trabajar y quisieran fajarse. Y yo en mi caso, modestia aparte, lo he trabajado. Y donde estoy es porque me he fajado. Aquí nadie me ha dado nada. Aquí se han trabajado las cosas. Y entrando ya ahora al tema real por el que vinimos. Bueno, déjame pararte un momentito porque yo fui un momento cliente tuyo. Uh-huh.
hiciste muy buen trabajo, en efecto te fajaba, te podía llamar a la hora que me diera la gana y te iba a coger el maldito teléfono. Ahí es donde una de las claves por la que uno es exitoso, no necesariamente es porque uno es el más que sabe, es porque eres el más accesible. Bueno, Félix, ser el más que sabe también es bueno, claro, pero en segundo plano, ser accesible también es importante. Pero a lo que voy es lo siguiente. Quizás parte del problema es que nos hemos caído en un loop donde queremos decir esto sí es fajarse y esto no, ¿verdad? Porque hay personas que están escuchando esto ahora mismo y van a decir ¿qué carajo va a estar fajándose si este está metido en política? Estaba haciendo política y estaba hablando de paquinar, y estaba hablando de recoger dinero y eso fue lo que le llevó al éxito. Eso no es fajarse, pero esfuerzo, ¿verdad? Primero, esfuerzo independiente de logro. Hay gente que se esfuerza muchísimo y no logra un carajo. No llega a nada. Y segundo, uno tiene que tener respeto a la persona que está dispuesto a aparecer a la hora que sea y consigue lo suficiente para pagar sus cuentas, para cubrir a la familia y para tirar para adelante. Y que hay bastantes problemas que le trae a uno con la familia por eso. Que hace el sacrificio que uno tiene que hacer y que conlleva este tipo de trabajo. Yo te puedo decir de que yo he tenido este día o noche sábados donde he tenido que decirle a mi familia no podemos salir hoy porque tengo que trabajar. Claro, no es que tengo que salir para ningún lado, es en la computadora, pero estamos hablando que tengo que hacer algún plan o algo relacionado a trabajo. Vamos a volver al tema que nos ocupa. Quiero saber cuándo entraste al camino de la política profesional. El camino real fue cuando pasan las elecciones, las primarias las primarias del 2007. Ok. Que es las de Luis Fortuño, pero no sé yo. Yo estuve en el bando de Luis Fortuño. Ahí es que uno conoce, ahí es donde yo realmente conozco un sinnúmero de personas. Inclusive conozco al gobernador actual, Pedro Pierluisi. Y me metí en la juventud del PNP. Me adentré en ese círculo. Muchacho de Mayagüez, viviendo en Mayagüez, todos los días en Mayagüez, y que tenía que guiar cada vez que tuviera que ir a alguna actividad en la isla. Yo no tenía ni carrito, ni chofer, ni nada por el estilo. Yo tenía Mayagüez en la isla. Mayagüez en la isla. El mejor pueblo de Puerto Rico. Donde está la mejor universidad de Puerto Rico, donde mejor se janguea. No sé ahora, pero en mi época era donde mejor se jangueaba. La gente de San Juan bajaba a Mayagüez a ver a las mejores bandas de rock, inclusive a los mejores reggaetoneros de aquella época. Tú ibas a Mayagüez Café los viernes y podías encontrarte a Daddy Yankee, a Don Omar y a toda esa sarta de raperos que no hablemos mucho del tema, pero era la meca. La primera vez que yo fui a Mayagüez estaba Wisin y Yandel en una barra cantando. Imagínate tú. Esto para mí fue... Bueno, y perdóname, pues podemos ir ahora a la parte contemporánea. Bad Bunny, como de sus comienzos, y le pueden preguntar porque él lo dice y lo he escuchado en entrevistas que lo he comentado. Él se iba a Mayagüez a cantar. Y en Mayagüez eran de los mejores lugares para él. Por consiguiente, Mayagüez es una de las mejores plazas para efectos de jangueo. Porque es que, a diferencia de Río Piedras, que en donde tú tienes un sinnúmero de personas que estudian en Río Piedras porque son de San Juan o son del área metropolitana, por consiguiente no tienen que despegarse de su hogar. En Mayagüez la mayoría son personas que vienen de otras áreas de Puerto Rico. Es verdad. Y es otra dinámica. Es verdad. Y ahí ves ves la evolución de las personas. Yo pues no viví esa experiencia porque yo viví en casa de mis padres, aunque... Bueno, hay muchas veces que uno ve el degenere de algunos que sean de San Juan para allá. Claro, es que uno ve la evolución. Yo quiero llamarle evolución, no quiero llamarle degenere. Quiero llamarle una evolución porque tú siempre aprendes de las cosas. Y los mejores amigos que tengo hoy día vinieron de la universidad. ¿De verdad? ¿No soy yo? De la universidad. ¿No soy yo uno de tus mejores amigos? Eres un gran amigo que conocí posterior a la universidad. De mis mejores amigos los conocí en la universidad. Okay. Una cosa... Muy elegante te quedó. Sí, pero tengo que explicar las cosas bien. Y la universidad fue un turning point. Cristian, creo que la universidad fue lo que realmente me formó a mí a lo que estoy hoy día. Al igual de haber comenzado a trabajar a muy temprana edad,
en la vaina política. En la vaina política, por decirlo así. Pasan las elecciones del 2008. Fortuño gana como gana. Una victoria histórica. Asquerosamente. Una punda asquerosa. Sobre 1 millón de votos. 53%. En esa campaña, yo trabajé dirigiendo el esfuerzo de Get Out the Vote y de los exit polls en el oeste. ¿Te diste cuenta que los exit polls son una pérdida de tiempo? No te creas, porque cuando yo empecé a recibirlos, yo tenía un equipo de trabajo que estaba en diferentes áreas que estaban predeterminadas. Eso lo podemos hablar luego, pero ya en materia de campañas de elección electoral y cómo se hace eso. Científicamente, pues uno identifica cuáles son los lugares, los punteos y que tú quieres identificar, que tienes personas para preguntar y que tú sabes de que en el conjunto de esa mezcla de la gente que te envía la información, pues tú sabes ya más o menos cómo va la cosa. Y cuando yo comencé a recibir esos números, yo decía, es que esto no puede ser. Yo dije, estos muchachos que yo mandé en la calle me están mintiendo, están literalmente haciendo nada y lo que están es haciendo apuntes ellos mismos para entonces enviarme información falsa. Lo cual es posible. Uno tiene, cuando uno hace exit poll en el día de la elección, son 4 veces que tú envías la información, la data al home. Sí. Entiéndase acá al nivel central de San Juan. Y ya es al último, yo a la persona que le envío la información le pregunto, mira, es que esto yo no puedo creer esto. Estamos ganando Mayagüez. Mayagüez es la capital de la pava, como esto. Y me dice, Félix, ganamos. Y esto va a ser un copo histórico. Y ahí fue que yo llamo a un amigo mío que estaba colaborando conmigo en la campaña y le digo, nos vamos para San Juan ahora. Nos montamos en una guagua y llegamos al comité central para empezar a celebrar. Como una turba. Pero como una turba. Yo, literalmente, en todos los semáforos de camino a San Juan, que es del trayecto de Mayagüez a Arecibo, iba sacando la bandera por lo que habíamos ganado, era algo histórico, nunca antes visto. En el movimiento estadista nunca habíamos visto una victoria como esa. A pesar de haberla visto en el 96 con Pedro Rosselló, nunca habíamos visto algo tan holgado. Bueno, y para gente de nuestra edad no lo habíamos visto. No habíamos porque visto. en el 96 no éramos unos fetos, tú sabes. Yo tenía apenas 11 años y yo ni tan siquiera pensaba ser PNP. Así que ese día fue también bien importante para mí, porque ese día yo conocí a muchas personas que hoy día están en mi círculo de amistades y mi círculo profesional. Ese día pude ver pude percibir lo que era el sabor de la victoria, pero también el sabor de la responsabilidad y de cómo uno cargar con unas responsabilidades que acarrea la victoria. A veces uno siempre piensa Tuviste eso el día de la victoria, porque el día de la victoria eso fue bebe abajo. Y desaparécete. La responsabilidad que se viene el día después. Sí, no, pero ese día, esa misma noche, ya ocurrieron cosas. Esa misma noche me dijeron, Félix, yo sé que vive en el barrio oeste y toda la cuestión, hablemos. Y esa palabra hablemos me causó mucho impacto en mi cerebro. Porque ahí fue donde yo dije, espérate que aquí yo realmente puedo hacer algo diferente a lo que yo pensaba. Porque en aquel entonces, yo estando en universidad. ¿Cuántos años tú tenías? En aquel entonces fue 2008, estamos hablando 23 años, 22, 23 años. Sí, que esa edad que alguien te diga, hablemos. Hablemos. Tiene un impacto. Yo pensaba, vamos para atrás. Yo cuando entré a la universidad, yo lo que pensaba era ser abogado. Era eso, ser abogado. Y entró por contabilidad porque me habían dicho de que estudiara un bachillerato en administración de empresas para entonces de ahí poder estudiar para abogado, porque así no me revalidaba o no pasaba, o pasaba lo peor, me quedaba por lo menos con un título de contabilidad. Que mucha contingencia nos educaron a nosotros, ¿verdad? Pero como yo soy un irreverente y no sigo las reglas, me fui a estudiar ciencias políticas y en diciembre,
comienzo a percibir de que podía entrar a trabajar en el Capitolio. Yo nunca me percibí en el Ejecutivo. Paréntesis. En el 2008, previo a la elección, yo trabajé en el Capitolio en un verano. Okay. No fue un internado, fue ¿Para quién trabajaste? para Norma Ramírez, Okay. representante de aquel entonces del Distrito 20. Es que conozco a uno de mis compadres. Bueno, lo había conocido antes, pero es quien con quien ahí me afianzo, que tú y yo lo conocemos. Y Sí, claro. y trabajamos. Ahí fue mi primera experiencia oficial de empleado. Bueno, era contratista, pero una experiencia de que tú te creías que era asesor legislativo. Tenías que poner corbata. Y fue mes y medio aproximadamente. Y fue un mes y medio que le saqué el jugo. Y cuando yo le saqué el jugo, Cristian, fue que aprendí completamente del proceso legislativo. Me encantó. Me lo viví. Tuve la dicha de trabajar con gente que hoy día tiene puestos directivos en este gobierno. Tengo la dicha de que en aquel entonces me abrió mucho las puertas porque vieron mis capacidades profesionales. Y yo me percibía en la administración Fortuño como un asesor legislativo. Y lo veía como una transición. Trabajaba allí, mientras aprovechaba y estudiaba Derecho en San Juan. No ocurrió. Me llaman, pasa diciembre, no me llama nadie. Yo decía tanta mierda que me había metido en la cabeza y no pasó nada. No fue hasta, no recuerdo si fue pasado. Eso es bueno, eso crea carácter, Félix. No, fue una cosa bien interesante, porque yo decía, ok, no hay problema, buscamos otra cosa, pero Exacto. como estábamos en Navidad, en la hanga, en la cosa, yo no estaba prestando mucha atención. No fue como hasta pasados Reyes que tengo esta llamada de alguien que habían contratado para la Fortaleza. Y me dicen, Félix, están buscando personas para esta área. Yo nunca había pensado eso. Nunca, inclusive, ni por la mente, ni por... que en ningún momento me había pasado... ¿Por qué? Porque no me veía ahí. Me veía estudiando. Me veía siguiendo otros pasos que no necesariamente... Me gusta, recuerda, me gusta la política, me encanta, la trabajo, pero no me veía adentrado en ella. No es hasta que pasa lo que te voy a contar ahora, que creo que eso fue lo que me succionó y de ahí me he podido salir. Y ahí te metió en el camino del mal. Ahí me metí en el camino del mal. Estamos hablando de en el 2009. Ocurre que me ofrecen una plaza en la Fortaleza, la cual acepté sin pensarlo dos veces. Y llamó un amigo que estaba estudiando medicina para aquel entonces y que sabía que tenía un apartamento acá en San Juan y donde tenía un cuarto vacío. Lo sé porque lo usaba cada vez que venía a janguear. Y le dije, flaco, esta es la que hay. Mañana voy a llegar ahí y voy a ser roommate tuyo. Bregamos después como la cosa y así fue como pasó esto. Al otro día yo estaba mudándome para San Juan. Me despedí de mis padres y me salí de mi entorno. Y hasta el sol de hoy estoy viviendo en el área metropolitana. Ya van 13 años. Por lo menos tú también te rescató tu esposa que te salvó. Claro, esa es la conciencia de la casa. Es otro turning point. Que no viene el caso, pero sí, fue algo muy bueno para... Saludo a la populete esa. Otra popular. Que ya no es tanto popular, pero sí. Es popular. Y Cristian, ahí fue donde la cosa empezó. Ahí fue donde la cosa empezó. ¿Era en área de comunicaciones? Fue en el área de comunicaciones. Ok. Fue en el área de comunicaciones, fue en el área de monitoreo de medios. La gente a veces piensa de que los gobernantes están enajenados de la realidad, que no saben lo que está pasando. Pero eso pasa. Eso pasa. Pero el gobierno de Puerto Rico, en aquel entonces, y sé que anterior a Fortuño y posterior a Fortuño, tenían dentro de la Oficina Central de Comunicaciones un área que se llamaba la Oficina de Monitoreo de Medios. Uh-huh. Y en esa oficina yo la trabajé y la terminé dirigiendo, by the way, un poco después.
Y fue una oficina que ahí yo me di cuenta. Pero yo no sabía nada de esto. No, una cosa. No, una cosa como espía. El gobierno de Puerto Rico, desde las 5 de la mañana, sabe lo que están diciendo en la radio, en la televisión. Desde antes. Escrita, o sea, y no te quiero ni imaginar, no quiero ni hablar de cómo ahora. Y ojo, porque en ese momento no había celular como tenemos ahora. Cómo están las redes sociales hoy día. Eso no existía. Esto era mayormente radio y televisión. Tú tienes que estar allí metido en la oficina, escuchando todos los watch. Yo tenía el primer turno y después luego que dirigí la oficina estuve casi los 3 turnos corridos porque me encantaba, era algo adictivo. A mí me encantaba el punto. Y era comenzar a las 4:30 o 5 de la mañana para leer todos los periódicos, ver qué cosas están pasando, escuchar radio. Comenzaba a las 5 hay una emisora M en Noti1. Comenzaba a las 5 de la mañana. Las otras comenzaban a las 6, pero esa comenzaba a las 5. Y a las 5 de la mañana tenías que comenzar a reaccionar. Y ya tú sabías cuáles eran los issues del día. Y ya tú sabías cómo era que la cosa iba corriendo. Y cuáles eran las discusiones que se iban a establecer. Y cuáles eran las cosas que el gobierno tenía que reaccionar. Entonces, la importancia de esa oficina estribaba en eso. Y yo lo vi como un gran reto. Porque yo de muchacho quería comerme el mundo, quería impresionar, quería hacer las cosas que fuesen... te digo, o sea, que fuese perfecta. Yo quería hacer las cosas a mi manera. Porque quería que todo el mundo viera el trabajo que yo quería hacer. Y esa dinámica logró de que en Fortaleza vieran el material que tenían en esta persona de Mayagüez, un jibarito que literalmente no conocía ya a nadie, porque pues, bueno, conocía a 2 o 3, pero yo no estaba en el mundo del... Tú no eras un guaynabito que era el ambiente que emperaba. Yo no conocía ya a la gente. En esa fortaleza, los únicos jíbaros eran tú y Ramón Rosario. Ramón entra después, por cierto. A Ramón yo lo conozco, creo que año y medio después que él entra. Disculpen, que me estoy dando aquí un shot de wiki japonés. Ramón entra como al año y medio. Proviene del Tribunal Supremo. Igual ocurre con Falfo. Igual ocurrió con Carlos Rodríguez. Y 2 o 3 personalidades que hoy día pues, son reconocidas por aquí hoy es razón. Hice muy buenas amistades. Amistades que al sol de hoy... ¿Y cuando tú brincas la campaña? Justamente cuando Marco sale de Fortaleza. Ok. Porque él se va de la Fortaleza a la campaña, ¿verdad? Sí, al igual que yo. Nos fuimos literalmente al mismo tiempo. Esos 3 años y medio yo estando en la Fortaleza... Que creo que es más o menos el mismo momento que yo también entro a la campaña en la parte de plataforma. Sí. Aunque te tengo que admitir... Julio, no recuerdo bien la fecha. La cuestión es de que ellos vieron el potencial, el gobernador y su equipo vieron el potencial y llegó un momento, no recuerdo bien si fue para enero 2012, perdóname, que entonces me hacen el acercamiento para que yo colabore directamente en la campaña. Obviamente de manera voluntaria, yo todavía trabajando en la Fortaleza. Y se fue evolucionando al punto de que determinamos de que yo iba a salir de la Fortaleza a trabajar directamente en la campaña. Uh-huh. Al igual que ocurrió con Marco, que entonces renuncia de ser secretario de la Gobernación y se va como el asesor principal de la campaña. Él era como asesor senior, pero en realidad era como la estratega de la campaña. Ángel Cintrón era el director de campaña y Marco era el consiglieri. El consiglieri. Y te tengo que decir, sin temor a equivocarme, Cristian, ya he trabajado varias campañas a la gobernación de cerca. Y tengo la dicha de decir que soy de las pocas personas que en el Partido Nuevo Progresista ha estado directamente relacionado a todas las campañas, de las pasadas 3 o 4 campañas. Que esa campaña en el 2012 fue mi doctorado, por decirlo así. Fue la campaña... Pero tú dices que esa es la última campaña que ha habido. Mi teoría es que es la última gran campaña que Puerto Rico ha visto. Para mí quisiera abundar con eso. Espera, pero para mí el 2016. ¿Por qué para ti el 2012? Ok, porque fue la última gran campaña en donde vimos a 2 equipos
tanto el Partido Popular como el PNP, con la misma capacidad de ataque. Básicamente tenían 2 grandes directores de campaña, tenían 2 grandes candidatos. Y todo el dinero del mundo. Y todo el dinero del mundo. Eso no se vio en el 2016. Y mucho menos en el 2020, que podemos entrar más tarde en ese tema. En el 2012, y para entrar un poco ya a lo que es la ley electoral y de cómo se financian los partidos políticos, tú tienes 2 formas de financiar una campaña en un partido político. La primera es que vayas directamente a la Comisión Estatal de Elecciones a través del candidato a la gobernación y le pidas a la comisión en año electoral que te dé $1 millón, que te lo van a dar literalmente en un cheque, y con ese $1 millón tú vas a hacer la campaña. ¿Eso todavía existe? Todavía existe. ¿Eso no lo quitaron? No, todavía existe y se utilizó en el 2020. Y la segunda es el famoso pareo. Ok. El famoso pareo, donde está este candidato a la gobernación, a través de su comité de campaña, recauda dinero, y él poco a poco utiliza ese dinero y lo va metiendo en una cuenta en el Departamento de Hacienda, y el Departamento de Hacienda le parea los fondos hasta un máximo de $5 millones. En aquel entonces, tanto el Partido Popular como el Partido No Progresista maxiaron esas campañas. Fíjense que llegaron a 10 millones cada uno. Más los PACs. Más los PACs, que by the way, en el 2012 vimos, yo creo que fue la primera vez que vimos a los super PACs entrar en campañas, hacer campaña de modelora una contra la otra y meter $millones en Puerto Rico. Sí, porque eso no se había visto antes. Citizens United en el 2010. Recuerdo muy bien al RGA, que era la asociación de gobernadores republicanos, que entró a favor de Eli Fortuño. Y creo que a grosso modo tuvo que haber metido basado en mi experiencia, tuvieron que haber financiado $500,600,000 mínimo, basado en lo que ellos pusieron en anuncios. Y eso fue una campaña de demolición de parte y parte. O sea, tú veías por cada anuncio positivo, tú veías 3 anuncios negativos. Y era sangre pura. Era sangre pura. Ahí fue que tú entraste en el camino del mal. Ahí fue que yo entré en el camino del mal. Yo me enamoré de hacer ese tipo de campaña. ¿Tú viste la película Samurai Assassin? No la he visto. Es una película vieja samurai que a mí me encanta. Una de las escenas principales es el Samurai Assassin. Tiene al hijo, al Young Cub, como dicen en la película, y acaban de atacar la casa del Samurai Assassin. Matan a su esposa, matan a todos los sirvientes, y él pone una espada y una bola y le dice: Daigoro, aunque tú no entiendas, tienes que escoger. Si tú escoges la bola, pronto estarás con tu madre. Si escoges la espada, me seguirá a mí hacia el infierno. Y Daigoro escoge la espada. Como tenía que hacer. Y tú escogiste la espada. Cristian, ahí es que yo me di cuenta cómo es que se corren las campañas, cómo es que se corren las campañas políticas en Puerto Rico. O cómo se corren las campañas exitosas en Puerto Rico. Porque campañas las puede correr cualquiera. Es el método en que se corren. Y la parte metódica. Y la parte científica. Y la estrategia. Y no todo el mundo está preparado para eso. Ni mental ni físicamente. Porque trabajar en una campaña política, le puedes preguntar a personas que tú conoces que han trabajado campañas anteriormente, y tú has estado en campaña. Tú sabes lo que es lo sacrificado que es eso. Hay veces que tú no duermes porque tú ya estás en una onda en donde está en el chip tuyo en el cerebro, está diseñado para que tú no duermas, porque lo que estás pendiente es cómo es que viene el ataque. Es un juego de ajedrez, pero juego de verdad. Estamos hablando de cosas bien serias. ¿Tú crees que todo eso está? Todo eso está. Lo que pasa es que no lo hemos vivido con la intensidad que por eso mi teoría de la última gran campaña fue en el 2012. 2016 sí se vio, y tengo que dársela. 2016
el Partido Nuevo Progresista retoma el poder porque tuvieron mucho mejor equipo, tuvieron mucho mejor estrategia y tenían mejor candidato. Y nos divertimos. Pero más que mejor candidato, Cristian, fue por la estrategia. Recuerda que venía de una primaria en la cual yo estuve en contra. Tengo que decirte que esa fue la gran... La de Fortuño me dolió. Porque la de Fortuño fue la primera gran derrota que yo recibí estando en una campaña política. Y me dolió, la lloré, porque a veces dicen, no, que tú... No. Cuando tú estás adentro, tú lloras cuando pierdes. Te da tú sabes de que estuviste meses, por no decir años, trabajando para esa reelección y de repente pues la pierdes. Es parte del proceso y creo que fue parte de mi formación. Ya en el 2016 trabajé de lleno para el gobernador actual, tanto en la Comisión Estatal de Elecciones como en su campaña. ¿Te puedo hacer una pregunta? Como político, ¿cuál era mejor, Pedro? ¿El de entonces o el de ahora? Yo creo que siempre el de ahora. Las personas que van madurando en los procesos políticos, creo que sí mejoran. El de ahora. Por ejemplo, mira el de ahora. El de ahora a mí me gusta mucho más que el de antes. El de ahora no le importa lo que diga la gente. Él gobierna. Y es uno de los grandes atributos que yo veo en este gobernador. Mira cómo él ha aguantado el embate de Luma. Cualquier otro gobernador, posiblemente, o cualquier otro político, se hubiera no quiero cobardado, se hubiera entregado a los medios de comunicaciones y a la específicamente a la prensa de izquierda de Puerto Rico y a la opinión pública que no vale 2 chavos por lo que está pasando con Luma, y no hubiera aguantado el embate. Y hoy, al sol de hoy, ese macho ha aguantado, y en el 24 veremos que el tiempo le habrá dado la razón. Y eso no lo tiene cualquiera. Eso lo tiene un gobernador como Pedro Pierluisi. Y podemos entrar en sus pros y sus contras. Pero si algo el gobernador Pierluisi ha tenido y ha defendido y ha demostrado tener los quilates, es que él, a pesar de las críticas externas e internas, él se mantiene firme en lo que cree. Y eso le costó la primaria con Ricky Rosselló. Cuando Ricardo Rosselló estuvo en contra de él, y en contra de lo que se le dijo en aquel entonces, el gobernador Pierluisi estuvo como defensor a ultranza de algo que se le conocía como el Chapter 9. No, era el Super Chapter 9. No, él era el Chapter 9. No, él era Pero Chapter 9. los bonistas llevaron al punto, que esto fue lo que ocurrió, vamos a hablar la historia, Ajá. que los bonistas de energía eléctrica fueron los que realmente trajeron la Junta de Control Fiscal. Lo que vivimos para darle la mesa, carajo. al sol de hoy fueron los bonistas de energía eléctrica. Y los GEOs. Los GEOs después, pues claro, fueron mucho más grandes, ya la cosa se puso fea, pero los pininos lo vimos con el Chapter 9. Ellos no creían en el Chapter 9, y entonces lo que hicieron fue que fueron al Congreso a pedir una junta de control fiscal. Que en aquel entonces nosotros nos reíamos, pues decíamos, eso no va a ser posible, eso es una locura. Ahora la tenemos. Veámonos hoy día. Bueno, David Skill fue invitado el otro día. Sí, lo considero como una gran aportación a Puerto Rico, fíjate. Creo que David Skill, dentro de las luces y las sombras que ha tenido la Junta, que yo creo que ha sido un desastre. Y tú lo describías muy bien y lo has dicho 20,000 veces. Y has trabajado con ellos directamente, así que no tenemos que hablar del tema. Pero David Skill ha sido genuino en la forma en que él ha trabajado para Puerto Rico y que no tenía que hacerlo. Porque él es un good actor. Dentro de todo, él es... no tenía por qué hacerlo, vamos. No, fíjate, porque, bueno, para todo ello hay un plus. Claro. Y por eso es que nuestra labor es hacerlo lo más doloroso posible. Uh-huh. Pero él tiene una convicción de fe, de principio, y cuando él dice que él siente por Puerto Rico, yo puedo decirles que él en particular, en efecto, lo siente. No todos son así.
Y también está su reputación por el medio. ¿Cómo? Su reputación está por el medio. Recuerda de que todo este tipo de personas, cuando entra a este tipo de posición, específicamente la Junta de Supervisión Fiscal, ellos lo hacen porque realmente se ven como unos salvadores. Ellos dicen, espérate, que estos indios allá en Puerto Rico están haciendo así, yo vengo a salvarlos. No, pero él no ve, él no ve eso así. Gracias a Dios, no es así. Él no ve eso así. Y de hecho, veo... y déjame hacer una cosa. Esa actitud la ves más en un puertorriqueño que en un estadounidense. Sí, claro. Y en parte ha sido el fracaso. El fracaso por lo cual la Junta debería irse lo antes posible. No necesariamente porque hacen un trabajo en X o Y cosa, es porque como tal, la concepción de cómo se creó y cómo fue formada ha sido una anomalidad. Claro, hay que darle gracias a la Junta, porque si no hubiera sido por ellos, este cuatrenio, a consecuencia de la legislatura de Puerto Rico, estuviéramos con las mismas prácticas del pasado. Porque el populismo y las medidas legislativas que han presentado en este cuatrenio y que han sido, gracias a Dios, paradas por la Junta o vetadas por el gobernador, por sentido común, claramente, nos estuvieron llevando nuevamente a una segunda quiebra. Y aquí siempre se habla de una segunda quiebra, de cuándo va a llegar y todo. No, mira, tengo que... El populismo no tiene partido y el populismo es una revancha contra una gerencia que se entiende incapaz para responder a lo que la gente quiere. Esta misma legislatura aumentó el IBU bajo Alejandro, pasó un montón de medidas de recorte y lo que quiero decir es lo siguiente: el problema no es que la Junta detiene, el problema es que la Junta viabiliza, porque la Junta te permite pensar que no te toca a ti, que le toca a ellos, y que tú puedes aprobar lo que tú entiendas que va a ser lo más chévere para todo el mundo y lo que te va a dar más aplauso. O sea, la misma legislatura que si estuviese frente a una juez sola, probablemente tendría que chuparse la bala, con una Junta no tiene que llevar a cabo ese proceso. Así que por eso es que digo que jorobar con populares y con otros partidos, a mí nadie me tiene que decir que es divertido porque lo hago yo todo. O sea, fantástico. No, nadie me tiene que convencer que es chévere. Pero el riesgo es que va más allá, es que puede corromper a cualquiera. Porque no hay límite. Es como Grecia con la troika. Al segundo que tenía esos 3 bancos alemanes, se acabó el tema, porque tú no tienes que ser el responsable. Y era Grecia, una letrina vira al revés. Así que... Grecia es un caso fallido, pero volviendo al tema, porque hay un tema que quiero tocar contigo, Félix, antes que nos quedemos sin tiempo, ¿verdad? Y es que si en algo tú te luciste en esa campaña de reelección, es que tú creaste una figura mítica en un Twitter bastante primitivo que viró patas arriba a medio mundo. O sea, yo tengo una amiga que trabaja con mi novia, que trabajó bajo Alejandro, que me dijo: el peor día de mi vida fue una vez que Félix sacó un tweet de XYZ. ¿De dónde sale esa iniciativa de coger ese medio y convertirlo en una metodología de cómo fiscalizar destruir gobierno? O por lo menos fiscalizar. Fiscalizar, no creo que destruiste nada, pero... No se llama, fue mayormente de fiscalización. Vamos a retornarnos nuevamente al 2012. La campaña del 2012. Las redes sociales, lo que conocemos hoy día, en el 2021, las redes sociales, en el 2012 no eran ni tan siquiera el 10% de lo que conocemos hoy día. Pero teníamos ya las dos bases principales, que era Facebook y Twitter. Y son 2 líneas de ataques que se utilizaban. El 2012, luego de la campaña de Obama en el 2008, que la conocemos por Hope, era esta campaña inspiradora
esta campaña que llegaba al corazón de los estadounidenses, se basó en gran medida en las redes sociales, específicamente en Facebook. Y fue la primera gran campaña que podemos utilizar de ejemplo en la comunicación política para demostrar cómo las redes sociales surgen para cambiar el método de cómo la gente vota. Y ya en Puerto Rico se comenzó a ver ya para el 2010, 2011 y ya para el 2012 pues teníamos ya en la campaña, y me imagino que ya en la otra campaña también, una división digital completamente. Hoy día eso es completamente normal en campaña. Antes eso no era normal. Eso era tipo. Eso se creó, punto. Y eso lo vi yo. Y estaba esta red social que no era tan famosa, pero que a todo el mundo le gustaba. Porque tenía estos elementos de ataque que eran inmediatos y no tenía censura. Y era Twitter. Y entonces, pues para aquel entonces se crean estas cuentas para obviamente atacar al oponente y llevar el mensaje de tu candidato. Y no necesariamente eran cuentas en las cuales tú utilizabas tu cara ni tu nombre. Uno crea un personaje. Y tampoco quiero llamarle que esto era una campaña oficial porque no lo era. Esto no provenía de la campaña. Esto provenía de los que muchas veces participábamos. Yo obviamente integraba la campaña, pero no fue algo de una intrusión. Esto era más porque nosotros vimos la jugada. Yo la vi específicamente cómo funcionaba. Y se utilizó. Pero el éxito de lo que tú me estás planteando no se dio en el 2012. Se dio posterior a ello. Pasa la elección. Pasa la campaña. Y llega Alejandro García Padilla a la gobernación. Y yo no quiero retrotraerlo meramente a la parte digital. Quiero llevarlo a lo que hizo el Partido No Progresista del 2013 al 2016. Y voy a dar un poco de transformación. Pelear. Algo que con nosotros, hoy día, con ellos, con todo el mundo. Algo que hoy día no lo vemos en los otros partidos y que solamente o lo que hacen es pelear entre ellos o figurear o simplemente salir a los medios de comunicación a hablar boberías y hablar que aquí estamos, de que había una alianza, de que vamos a hacer esto, pero en realidad no están haciendo nada. Nosotros nos ocupamos de trabajar, reorganizar el partido, pelear contra los que estaban en contra de nosotros, tirarse Ricardo Rosselló y su equipo, y tú también. Estaba en ese bando. Y hacer un equipo y hacer un trabajo de campo que se tiene que hacer siempre cuando se pierde una campaña. Yo fui parte inclusive de hacer un análisis post-electoral y ver cómo era que estaba, qué fue lo que pasó, vamos. Uh-huh. Y ahí uno hace un análisis y uno hace una estrategia. Y el Partido No Progresista no gana elecciones porque sí, porque somos los mejores. Bueno, sí somos los mejores, pero no es porque tenemos como le llaman por ahí, que tenemos a Edwin Mundo y la Unidad 77 y todas estas cuestiones. Es porque realmente... Pero eso ayuda. Sí ayudan, pero en igualdad de condiciones, porque la Unidad 77 la tenían todos los partidos políticos. No, lo que digo que ayuda es que tienes personas que están enfocadas en organizar y en apalancar hasta lo máximo las herramientas que te da la ley. En Puerto Rico no tenemos la cultura de traer consultores políticos o traer gente que realmente se profesionaliza en este campo. Yo tengo la dicha de poderme llamar consultor político porque me he ido profesionalizando, a pesar de que no tiene nada que ver con un grado académico ni tiene nada que ver con algo que yo he estudiado porque he ido aquí yo a universidad. Uh-huh. Porque algo que se le conoce como practitioner, como lo que hacen los académicos cuando entran a gobierno. Este que está aquí lo que ha hecho es trabajar y autoeducarse y buscar formas de evolucionar dentro de este campo. Es un campo bien llamativo. Tú y yo tenemos amistades en común que lo trabajan. Tenemos
Hay un miembro de otro podcast por ahí que tiene otra firma parecida a la mía, que obviamente pues yo no soy conocido porque no me gusta hacerlo. Yo siempre he querido pasar por debajo del radar. Tú no pasas por debajo del radar, papá. Sí, pero a nivel profesional siempre he querido pasar por debajo del radar porque se lo debo a mis clientes. O sea, se lo debo a lo que hago. No es que quiero criticar a los demás porque lo hacen de otra forma. Es porque creo que es la única forma que yo considero que me da mayor rendimiento. Pero sí, tengo una firma de consultoría política, de gobierno y de otros asuntos que no vienen al caso, pero que he tenido relativamente éxito. Al sol de hoy, pues trabajo como consultor político y como consultor de gobierno. ¿Y eso qué significa? Que se le explica a clientes del sector privado cuales quieren entender cómo es la dinámica. Y hay que explicarle. Hay empresas multinacionales que quieren saber cuál es la dinámica política en X o Y país, X o Y estado, con quién se tienen que contactar, cómo es que tienen que hablar, cómo es que tienen que... O sea, hay las leyes que están ocurriendo. Y lo más productivo de una multinacional es que está perdida en el espacio. Están perdiendo el espacio porque no están metidos en el meollo del asunto. Máximo cuando llegan a Puerto Rico y ven esta olla de grillo y ven este revolú y dicen, ¿qué hago? Pues necesita gente como yo para que les explique y para que les dé una guía. Claro, yo no soy el CEO de la empresa ni nada por el estilo. Yo me reúno con las personas que son de vida y les explico y ellos determinan lo que vayan a hacer. Pero lo que voy es que en gran parte eso es parte de lo que yo hago. Eso es parte de lo que yo hago. Y me ha ido muy bien. Cristian, y te tengo que decir sin que me quede nada por dentro que mi pasión, a pesar de que eso es de lo que realmente vivo, mi pasión sigue siendo trabajar en política. Sigue siendo trabajar en el ejercicio del poder en beneficio de lo que yo creo. Y más que lo hago por profesión, lo hago por convicción. Y lo hago más porque veo a Puerto Rico todavía encapsulado en ver qué hacer. Hay unas cosas que nos han dado unas vías extraordinarias. Lo que ocurrió con el huracán María y la quiebra han cambiado el panorama por completo. Lo que muy probablemente para el movimiento estadista no hubiera causado 10, 15, 20 años más. Esto nos ha causado de que el movimiento estadista ahora tenga un 53% de gente que vota por el sí. A pesar de que son populares, no podemos tampoco... O victoriosos. No podemos engañarnos de que... O victoriosos. Vamos, no podemos engañarnos que esos son PNPs. Ya no necesariamente lo son. Son estadistas. Son personas que están en favor de la inclusión de Puerto Rico en el círculo político y económico de Estados Unidos. Permanentemente. Y hacia eso que nosotros debemos ir. El PNP, si bien es cierto que gana elecciones, y va a seguir ganando elecciones, y a diferencia de lo que pueden pensar los analistas, los izquierdosos y todas las rémoras de imbéciles que están en la prensa, de que los dos partidos van a desaparecer. Muy probablemente el Partido Popular va a seguir decayendo, pero no necesariamente va a desaparecer. Y el PNP, les tengo noticia, no va a desaparecer, al contrario, creo que se va a fortalecer en el 2024 por otras razones que si no da tiempo... Pero antes del momento turbado, como consultor político, tú nunca te preguntas... ¿Tú nunca tienes momentos donde tú dices, anda para el carajo lo que he liberado al mundo? Todos los días. Creo que lo que está pasando hoy día en Puerto Rico, a nivel mundial, son tendencias. Que vaya a decir, sí, que no es uno solamente, que uno está dentro de una ola. Cuando nosotros en el insularismo que vivimos, y pues, ya gracias a Dios, pues, a raíz de la tecnología y las redes sociales, pues, nos interconectamos mucho más. Pero todavía tenemos ese cierto... Hay un insularismo, ciertamente. Ciertamente existe todavía. Las tendencias que nosotros vivimos en Puerto Rico no son inherentemente de Puerto Rico. Inclusive, ¿cómo es? Las importamos. Los issues sociales los estamos importando. Eran issues que realmente en Puerto Rico no se tocaban. Porque ya estaban dados el tema del aborto, el tema de los gays, que fue un tema que a nivel nacional, y cuando digo nacional, sí, Estados Unidos, lo decidió un Tribunal Supremo Federal. Y nosotros ya estamos contentos con eso
Y aunque los sectores que no estuvieran contentos con eso, lo respetaban. Pero importamos problemas de Latinoamérica para Puerto Rico para comenzar una batalla que realmente no nos toca ahora mismo. Nuestra batalla real tiene que ver con varios elementos, pero principalmente con el estatus, que sigue siendo para mí el número 1, a pesar de que cuando tú encuestas personas no está en el número, ni en el número 3 ni en el número 4. ¿En dónde aparece el estatus? Siempre aparece como número 5. Porque no lo entienden, pero cuando tú le explicas, tienes que explicar a la persona de que a la raíz de nuestros problemas económicos, de salud... Bueno, y que se explica, se complica. Claro, ¿y cómo tú le explicas? ¿Cómo tú le explicas? ¿Cómo tú empiezas a explicarle de que el Medicare, el Medicaid, entiéndase la tarjeta de salud del gobierno, le podría tener mejores beneficios y los cupones y toda esta cuestión, que es la mitad de la población? Y empieza a explicar los beneficios que conlleva ser igualitario a cualquier estado de Estados Unidos. Pues la gente pues sí lo entiende, pero como quiera no te lo sigue viendo como el hecho número 1. Si yo tengo que apostar hoy y no quiero ser adivino, pero eso es lo que uno siente en la calle. No he visto números recientemente, así que no te puedo hablar de eso. Pero claramente el issue de energía es un issue latente. Y creería yo de que el puertorriqueño está muy preocupado por eso. Más allá de por los apagones, ¿qué va a pasar? Y consistentemente lo estás viendo y tú lo puedes escuchar bueno, te lo han dicho personas que han estado aquí en este foro. Es una preocupación que está latente. Es una preocupación de que tú la trabajas, una preocupación que tú trabajaste cuando estuviste en gobierno y que hoy día en la Casa Blanca de Biden está en el top 3 de los issues que tienen que trabajar con Puerto Rico. Y que yo sé que están trabajando y sé que el panorama para el 2024 va a ser muy diferente a como lo estamos viendo hoy. El otro issue es el de salud. Es un issue que a raíz de la pandemia ha tomado mayor relieve. Tú le explicaste muy bien, no recuerdo en cuál podcast, no sé si fue con lo... ¿En cuál? Con las muchachas de acá, de con Denise y con Mariana. Que ellas te hablaron relacionado al tema de salud y tú le explicaste irónicamente cómo ese es el problema de que la salud está socializada. Sí, el problema es que Puerto Rico, sin querer queriendo, socializó su salud. Y somos los menos los que tenemos planes médicos privados. Y son los malos que tenemos los que tienen salud. Bueno, el issue con que se socialice la salud es que los que tenemos plan médico privado, en verdad tenemos un plan médico público, aunque no lo queramos admitir. Porque está subsidiado. Porque simplemente el andamiaje entero está diseñado para atender ese mercado y nosotros pues participamos de él. Y yo creo que pues la raíz del problema es obviamente la financiación. Claro, si fuéramos Estado, tuviéramos los fondos suficientes para poder financiar ese proyecto que se comenzó bajo la época de Pedro Rosselló. Y que al sol de hoy todavía estamos mendigando y todos los días vamos al Congreso a pedirle que le asignen fondos al Medicaid y al Medicare y que se le extienda el término a las diferentes subvenciones con las que se utilicen para pagarlo, cuando en realidad el hecho permanente está ahí de cómo hacerlo, pero no lo queremos afrontar. Y muchos dentro del sector de salud no lo acaban de afrontar, que es donde quería también entrar contigo, Cristian, el rol del sector privado en todo esto. Y lo quiero mezclar también con el 2024. No, tírate por ahí que está bueno. Sí, esto está bien bueno porque, ¿sabes qué? El sector privado tiene que acabarse de poner las pilas. Tiene que acabar de entender. Es privado. Privado. No me refiero a los a los mantenidos del gobierno. Me refiero a los de verdad. A los que crean riqueza en Puerto Rico, a los que a base del capitalismo, como hoy lo conocemos, crean riqueza. Puerto Rico está pasando por una vorágine que nunca hayamos visto. Y es que esto lo han hablado otras personas. Esto lo estamos hablando privadamente y yo creo que públicamente se ha hablado no como debería. Lo estamos viendo y lo vimos en las elecciones pasadas.
estamos pasando una época post-estatus, en donde estamos cada vez más debatiendo si queremos ser un pueblo que cree en la libre empresa, en un pueblo en que cree mayor intervención de gobierno, en un pueblo en que quiere meterle más impuestos al bolsillo a la empresa y a la gente para entonces tener dinero para subvencionar programas sociales. O sea, tú estás en la guagua de dignidad y de victoria Es que ciudadana. yo creo de que ya estamos entrando en eso. ¿De verdad? Sí. Desgraciadamente estamos entrando en eso. Puerto Rico y ahí digo yo, agraciadamente, no había entrado en eso por el hecho ideológico de estatus. Pero ya poco a poco, a consecuencia inclusive de los propios partidos políticos, que causaron de que la gente empezara a no creer en ellos. Y más que no creer en ellos es que, a pesar de que le podemos hablar 20 veces sobre estadidad, o 20 veces sobre la independencia, o 20 veces sobre el Estado Libre Asociado mejorado, como se le llama la fantasía esa en que los populares creen, la gente se cansó. Y la gente ahora está escuchando al populismo, que es ahora mi mayor preocupación. Aquí tú tuviste a un consultor político, creo que fue literalmente fue en los primeros episodios de tu podcast, a Xavi. Y Xavi te habló extensamente sobre ese tema. Y él te habló de que Puerto Rico se cree que es diferente a los demás. Y que estamos tocados por Dios, que la mano de Dios nos tocó y que nosotros no estamos exentos de la ola. De la ola roja, y no es republicana. Y yo pienso de que sí, de que estamos inmersos ya en eso. Estamos inmersos en eso y por ahí viene la consecuencia de una posible alianza. O sea, ¿tú le tienes miedo a dignidad? Yo no le tengo miedo a dignidad. ¿Y tú le tienes miedo a victoria ciudadana? No. Recuerda de que uno siempre tiene que tener... cuando uno trabaja en campañas, uno nunca puede subestimar a nadie. A pesar de que uno entienda unas cosas. Y yo estoy convencido de que en el 24 Pedro Pierluisi va a volver a revalidar. Y podemos también entrar en eso, pero a lo que voy es... Puerto Rico está viviendo una ola de populismo como nunca antes. Sí la había vivido antes, pero no como ahora. Porque antes tú la vivías por los partidos políticos emergentes, entiéndase, los minoritarios, PIP, y los comunistas, y allá los loquitos, y aquello que sí lo otro. Ahora no. Ahora tú tienes que trabajar con la prensa. La prensa siempre había sido de izquierda, por su mayoría, para no irnos a... llamarle completamente de izquierda, porque van a haber unos changuitos que se van a molestar. No, pero no puede decir que la izquierda es totalmente de izquierda. Y aquí que voy a entrar en lo caliente. Aquí que yo creo que los changuitos apaguen el podcast porque se van a molestar conmigo. No lo apaguen. Puerto Rico, volviendo, paréntesis, esto no es de Puerto Rico. Esto está en todo el mundo. La prensa se ha convertido en el verdadero cuarto poder. Pero no me refiero a cuarto poder de que realmente tienen poder de decisional. Es que son el cuarto partido político en Puerto Rico. Y se han convertido en la verdadera alianza. Cuando nosotros hablamos de alianza, en Puerto Rico siempre ha habido alianza. Puerto Rico nunca... si cuando vemos la época de los 20, entonces cuando ahora Victoria Ciudadana utiliza los ejemplos de cuando Luis Ferré corrió para yo no sé cuántos partidos y aquello corrió con los otros y toda la madre de los tomates, ellos no hablan de la alianza de los 80. ¿Por qué no hablan de la alianza de los 80 que no ocurrió necesariamente en la papeleta? Y sí ocurrió mano a mano entre el Partido Popular y el Partido Socialista Puertorriqueño y el PIB y toda esa rémora de independentistas que se juntaron con el Partido Popular para entonces detener la ola grande que tenía el PNP avasalladora luego de Carlos Romero Barceló. Y que lo lograron en el 2000 y que lo lograron en el 2004. Ya lo último lo vimos en el 2012, pero luego de eso se ha ido dismiando. Y se fueron ya del Partido Popular. Ya lo estamos viendo ahora que se fueron, hicieron otro partido y quieren hacer otra... Lo que era el Partido Popular ahora lo quieren hacer en otra alianza. Uh-huh. ¿Por qué no ven en el Partido Popular un líder fuerte que pueda aglutinar a esa gente? Podría ser Bernier. Bernier yo dudo mucho que vuelvan al 2024. Por consiguiente, están viendo la posibilidad de utilizar
a Juan Dalmau como esa figura que los pueda aglutinar para poder entrar al poder. Yo dudo que pase eso. Hay diferentes factores, pero el principal es que ellos tendrían entonces ponerse de acuerdo y una de las dos franquicias electorales, entiéndase, Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana, tendría que desaparecer. ¿Desaparece por qué? Porque la actual ley electoral dispone que no pueden haber campañas coligadas. Y eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar. El Partido Popular jamás va a permitir que eso pase. Número uno, porque sería el camino a la extinción del Partido Popular. De facto, convertiría a esa alianza en la segunda fuerza política. Número dos, porque ¿quiénes son el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana para estar dictándole a los partidos mayoritarios lo que hay que hacer? Si ellos quieren mandar en Puerto Rico, tienen que ganar en buena ley, y en la democracia es el que más tenga votos. Ellos no tienen los votos. Ellos meramente ganaron 2 escaños en el Senado, 2 escaños en la Cámara, y un infeliz como Manuel Natal, que terminó segundo para la alcaldía de San Juan, y que todavía es la hora que está llorando porque perdió para la alcaldía de San Juan. Eso es todo. Ellos se pajean diciendo de que pueden hacer una gran alianza, que le puede ganar el bipartidismo y toda la madre de los tomates, pero llevan 2 años y no han hecho absolutamente nada. Y ahora, porque en la pasada semana hicieron una gran conferencia de prensa entre 2 machos cabrillos, que uno se defiende al otro, uno que es un indeseable ahora mismo ante la opinión pública. Bájale. Y otro que literalmente que defendió literalmente un chat. Olvídate, pichea eso. Mira, te voy a decir la verdad, yo estoy en total y completo desacuerdo contigo. Porque yo pienso que el populismo no es un regalo de Victoria Ciudadana o del PIB a Puerto Rico. El populismo lo traemos el Partido Popular y el Partido PNP. Claro, el populismo no es, Cristian. El populismo no es que los partidos políticos empiezan a decir lo que les da la gana para que la gente los crea. El populismo realmente es, como te dijo este consultor, en un estado de ánimo. Y hoy Puerto Rico tiene la mayor desconfianza en sus candidatos y en sus políticos, en sus gobernantes. Lo estamos viendo ahora mismo con cosas que están saliendo en los medios de comunicación que están planteando si un departamento de justicia amapucha casos. O sea, eso es impensable. ¿Cómo es que el sistema de justicia de Puerto Rico está haciendo eso? Yo considero que no, pero eso lo están planteando a nivel público y eso crea en la psiquis del puertorriqueño un problema. Y es de que sus instituciones están laceradas. No, populismo es una delegación. El problema del populismo es que si le gritan muy alto a un líder, parpadea. Y eso es nuestro. Eso no es de los proyectos minoritarios. Eso lo traemos nosotros. O sea, el pánico que le tienen... O sea, lo más para mí cómico es que en Puerto Rico la gente dice que hay una carencia democrática, cuando Puerto Rico es el sitio más democrático en el hemisferio. Tú le hablas alto a un político y ese tipo no duerme pensando en cómo tú estás molesto con él. Al revés. Yo soy de los que pienso que si tú quieres de verdad ver menos populismo, tienes que tener una persona que te diga, pues esa es tu opinión, gracias, me avisas en 4 años cuando toque votar en lo que yo mando. Eso es autoridad. Y eso es lo que carecemos hasta el ñu. Y qué bueno que trae ese tema. Y lo has planteado otras veces. La sobretransparencia que tenemos. Y tú no dirás, y dirán los que nos están escuchando, ¿por qué estamos hablando de que no haya la suficiente transparencia? Es cuando tú entiendes de que las personas que están corriendo el gobierno, que tienen que tomar decisiones
en extremo confidenciales porque son difíciles, hay veces que benefician a uno pero perjudican a otro. Y está en el gobernante decidir qué va a hacer. Entonces, pues, hemos entrado en la época en que muy probablemente pase, ya mismo, que alguien va a decir, ¿sabes qué? Que tienen que hacer pública todas las reuniones que el gobernador tiene con cualquier persona. Bueno, va a llegar a eso. La lista es pública. El absurdo, sí, pero claro, pero el absurdo va a llegar en que todo tiene que ser por Facebook o por lo que sea, y el pobre gobernador que esté en aquel entonces, pues no va a ocurrir ahora, pero ocurrirá eventualmente, tendrá que ser mucho más comedido y muy probablemente no tome las decisiones que realmente tenía que tomar en ese momento. ¿Por qué? Porque hay decisiones que se tienen que tomar privadamente. Hay decisiones que uno tiene que discutirlas con su equipo de trabajo privadamente para uno llegar a una conclusión pensada y con todos los elementos puestos en la mesa. Y desgraciadamente hemos llegado al punto en que aquí se está pidiendo sobre transparencia. Puerto Rico, cuando tú miras a nivel mundial, esto lo puedes buscar en cualquier escala. Es de los sitios más transparentes del mundo. De los sitios más transparentes en el mundo. Aquí cualquier persona que quiera ver un contrato lo busca y está digital. Inclusive ahora la oficina de Contralor tiene tiene su página para tú inclusive bajar el contrato y poderlo leer. Tú tienes una página específicamente de Contralor Electoral donde tú buscas si X o Y persona donó a X o Y partido político y ahí está. Tú ves todo lo que hace la persona. Si esta persona fue a la legislatura y le pidió a X o Y legislador para cabildear o hablar sobre esto, hay un registro de cabilderos. Hay un registro de si tú llevaste un proyecto de ley y lo que hiciste es presentar motus propio y vino este legislador y lo hizo por petición. Ahí aparece. Y así por el estilo te puedo dar 20 ejemplos, Cristian. Y creo que Puerto Rico tiene muchas cosas positivas por las que celebrar a nivel gubernamental y por las cuales nosotros no hablamos. Te puedo dar un ejemplo que no se habla. Pedro Pierluisi, cuando entró ahora como gobernador, emitió una orden ejecutiva donde todos los contratos por encima de $250,000 tenían que ir a competencia. Eso causó un cisma en las agencias. ¿Por qué? Porque todos los contratos importantes tienen que ir a competencia. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de las agencias de publicidad, de los bufetes legales, de las agencias de seguro, y se hablaba de toda esa amalgama de amigos que supuestamente se le daban contratos por X o Y razón? ¿Sabes qué, Cristian? Todos tienen que ir a competencia. Lo que pasa es que eso no lo vas a ver en ningún reportaje, porque los periodistas que se alegan ser investigativos no necesariamente utilizan la investigación real de lo que debería ser toda la información de lo que hace el gobierno, porque no quieren que lo que le conviene al gobierno se publique. Claro, está en el gobierno comunicarlo. Esa es la parte más importante. Pero hay cosas que sí, nosotros hemos evolucionado muy grandemente en la forma en que se comunica a nivel de gobierno. Y cuando digo a nivel de gobierno me refiero a la información pública. Aquí todo el mundo tiene acceso a la información. ¿Qué más información tiene? Que tú entras a cualquier página y tienes ahí todos los documentos a pedir por haber. Claro, ellos lo que quieren son los documentos legales. Documentos legales que a veces pues, son en extremo privado, que incluyen información privilegiada. Eso no puede pasar. Pero volviendo al tema de lo que es política. Puerto Rico creo que está en una encrucijada para el 2024. Puerto Rico va a entrar en una campaña histórica, una elección histórica, donde vamos a ver una tercera fuerza política igual que la segunda. ¿De verdad? Igual que la segunda. ¿Tú crees? Yo no la veo igual que la primera, pero igual que la segunda. ¿Por qué? Porque sí yo creo que va a ocurrir... van a haber pininos de lo que es una alianza. Yo no creo que es lo que la gente ahora mismo piensa, que todos se van a unir en una sola entidad y toda la madre.
pero sí va a ocurrir esta coordinación entre candidatos, por lo menos a la gobernación y a la alcaldía de San Juan. Eso yo estoy convencido de que va a ocurrir. Y que si tengo que apostar, quien se va a sacrificar y va a ser la oveja descarriada y se va a autoinmolarse en fuego, va a ser Victoria Ciudadana. Va a entregar su franquicia para que Juan Dalmau sea el candidato. Lo pienso así por una cuestión práctica. Son los últimos. El PIB jamás va a entregar su franquicia electoral. Esta gente vino de haber inscrito un partido año y medio antes de las elecciones. Y no tengo motivos para pensar de que tan pronto pase una elección, en 2 o 3 meses puedan volverlo a escribir. Así que yo no creo que es una cuestión práctica. Creo que Manuel Natal va a volver a correr para la alcaldía, en cuyo caso le crea un reto al alcalde actual. Bueno, la buena noticia que tenemos es que el alcalde actual ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido San Juan en los pasados 40 años y está haciendo un trabajo encomiable. Ha sido bueno. Ha sido bueno. Y no sé si mejor, pero bien. Ha sido bueno. Ha sido un gran comunicador, ha sido un gran alcalde y está haciendo cosas que obviamente cuando lo comparas con la administración pasada... Yo creo que él va de camino a ser un muy buen alcalde. Le faltan unos añitos todavía, claro, y creo que va a llegar. Coño, no van 2 años, Cristian. No, por eso digo. De un alcalde que en 8 años de gobierno, como mínimo, va a haber demostrado una obra de gobierno que no se haya visto en San Juan desde la época de Jorge Santini, en sus primeros 4 años, que hizo unos cambios trascendentales en cómo... Cuando me quite el graffiti de Santurce, entonces yo saco la bandera. Habrá que hablar con él. pero Miguel ha hecho un gran trabajo y a diferencia de otros partidarios del PNP, él ha sabido cómo jugar el juego con la oposición. Y cuando digo la oposición no me refiero a los partidos políticos. Es a la gente que estuvo en contra de él. De ciertos sectores, específicamente. Y él ha sabido cómo aglutinarlos. Y a sol de hoy, tú puedes ver un alcalde como Miguel Romero en donde puede sentarse en una misma mesa con todos. Claro, no puede sentarse con Manuel Natal porque Manuel Natal empieza a pensar... No tiene puesto. No tiene el temple para eso. Pero a lo que voy es que... No tiene el puesto. O sea, no tiene nada. Claro, y no tiene un porqué. No hay un porqué. Pero Miguel ha sido un ejemplo a seguir, yo creo, a nivel central. Camino al 2024, ¿cómo yo veo esta cosa? Aquí van a haber 3 fuerzas. Así lo veo. A diferencia de lo que vimos en la pasada, que a pesar de que sí había un candidato independentista que se vio posterior a la elección, porque se vio cuando pasara la elección y entonces vemos los resultados. Vemos ya 3 fuerzas alineándose en una sola dirección. Pero, yo veo al PNP siendo la fuerza avasalladora por una siguiente razón. Tiene un incumbente que está haciendo una obra de gobierno que ahora no se ve con una fuerza como se debería, pero para el 2024 con una campaña bien pensada y con unos... con una comunicación gubernamental efectiva ahora en el 2023, que yo creo que va a ser el turning point. Vamos a ver un Pedro Pierluisi mucho más fortalecido de lo que vemos ahora. Vamos a ver un Pedro Pierluisi que va a poderse presentarse ante la isla con una obra de gobierno bastante puesta en blanco y negro, que incluye temas energéticos, que incluye temas de salud, que incluye temas de desarrollo económico, que yo creo que por ahí es que donde tiene su mayor éxito ahora mismo, que el índice de empleo está a nivel histórico, al igual que a nivel de empleo. Y creo que va a poder utilizarlo como bandera para hacer campaña. Por otra parte, la parte más importante. Veo un Partido Popular diezmado. Desgraciadamente no veo, y digo desgraciadamente porque yo realmente me da pena lo que está pasando. Yo pensaría de que el Partido Popular, que es el partido histórico, el partido más antiguo que tenemos actualmente en Puerto Rico, tuviese una fuerza de oposición mayor, tuviera
algún líder que podríamos decir que fuese el que va a camino al 24, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir por la sencilla razón de que no lo tiene. Punto. Y no hay forma de crearlo. Ya en la alianza vemos a Victoria Ciudadana y el PIB buscando la forma de unirse. Yo creo que así se va a dar. Creo que van a buscar la forma de que Juan del Mo sea el candidato a la gobernación y Manuel sea el candidato a la alcaldía. Está por verse cómo van a hacer esa melcorcha, si lo van a hacer a través de un solo partido, si lo que van a hacer es que van a usar los dos partidos. Y yo te digo, Cristian, no veo forma, a menos de que aparezcan fuentes externas, personas, unos super PACs con 5, 10, 15 millones de dólares, una cosa nunca te viste en Puerto Rico. Bárbara. No hay forma, no la veo, no hay forma. Bueno, Félix, de tus labios a los oídos de Dios. Y te agradezco por la oportunidad de haber estado aquí. Espero volver en un muy... Bueno, te puedo asegurar que en diciembre del 2024 tú vas a estar aquí. No, o sabes qué. Y te voy a poner los soundbites a ver. Mira, podemos hacer algo. En la campaña, entiéndase para allá, para la campaña, para el 24, me busca algo popular de eso, un popu kit tipo Natal, Balbino, Balbero, tráemelo y cocoteamos aquí un rato y hacemos algo parecido a lo que hacen allá en otros podcasts. Los traemos. A los cuales aprecio mucho. Un saludo a ellos. Bueno, Félix, gracias por venir. Agradecido y espero que lo que haya podido contar aquí sirva pues de asignación para otras personas que quieran adentrarse en este movimiento. Yo te puedo decir, Cristian, de que esta es lo que es la política, es el que está dentro, lo recibe dentro de sí como una pasión, o sea, no necesariamente como una profesión. Y yo tengo la suerte de que he podido hacer dual. He podido lograr hacerlo una profesión. Y lo trabajo día a día. Algún día me reiteraré. Algún día nos iremos tú y yo un viernes después de las 12 del mediodía y hablaremos de todas las vivencias que hemos tenido en la vida relacionado al tema. Pero creo de que todavía falta mucho por hacer. Creo que Puerto Rico tiene unos grandes retos y que vamos a trabajar para pues que así se den. Y creo que pues tu podcast es parte de esas herramientas que necesitamos allá afuera para llevar el mensaje y creo que pues lo estás logrando. Creo que pues, te sigo y creo que pues, estás haciendo un gran trabajo. Gracias, Félix. Y tengo que decir, y para cerrar el episodio, que yo le dedico tiempo a esto porque a mí la política no me encanta, me gusta. Es un vicio. Pero gobernar es un paso importante. Claro. Y espero que volvamos a esos tiempos. Así que, Félix, gracias mil por venir al programa. Y a todos los que nos están escuchando, espero que se hayan gozado estos midterms predictions a 2 años antes del evento, ¿verdad? Todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar a nivel federal, pero lo de aquí también importa. Y como siempre, les pido que por favor compartan este episodio con sus amistades, con su familia, con sus compañeros de trabajo y hasta con la gente que les cae mal. Y que dejen reviews positivos en Spotify, Apple Podcast y cualquier otra plataforma. Que se suscriban. Y como siempre le damos gracias por nuestra música a Eric Harper por Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.